Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Unión Galáctica siempre consideró a los humanos como una rareza, útiles para el comercio, divertidos en la diplomacia, pero, en última instancia, insignificantes. Veían a nuestra especie a través del prisma de su propia arrogancia, primitiva, emocional, caótica. Para ellos, éramos una nota al pie en la historia galáctica, algo que debía ser vigilado, ocasionalmente gestionado y, finalmente, absorbido. Lo que no entendieron fue simple. La Tierra no era pacífica porque fuéramos débiles. La Tierra era pacífica porque tomamos una decisión. Nos contuvimos. Dimos advertencias, años de ellas. Advertencias envueltas en diplomacia, en conferencias científicas, en suaves y veladas amenazas enterradas en discursos educados. Les dijimos, no nos queréis ver enfadados. No somos como los demás. Se rieron. Siempre se reían. La Unión Galáctica imponía sus protocolos de armonía como un evangelio, exigiendo un cumplimiento total. La idea era neutralizar el conflicto, pero en realidad significaba borrar la identidad. Colonias desarmadas, culturas esterilizadas, historias reescritas para adaptarse a su narrativa. La mayoría de las especies se inclinaron silenciosamente, agradecidas de ser parte de la maquinaria. La Tierra se negó. Mantuvimos nuestras defensas. Protegimos nuestros núcleos de IA. Enterramos nuestro verdadero armamento tan profundo que se convirtió en leyenda incluso para nuestra propia gente. Nos advirtieron que el incumplimiento traería consecuencias. Y entonces llegó la consecuencia. Ellos lo llamaron una adquisición estratégica. Nosotros lo llamamos Nueva Alejandría. Una colonia próspera de 3 millones de almas. Nuestro orgullo en el borde exterior. Joven, próspera y desafiante. No enviaron una delegación. No hablaron. Vinieron con fuego. Ataques orbitales llovieron sobre las cúpulas de la ciudad. Las calles se derritieron. Las torres colapsaron. Los escudos planetarios se sobrecargaron en minutos. Los civiles fueron arrastrados, fusilados, tomados para investigación biológica. La Unión transmitió todo a través de los sistemas. Una lección brutal de obediencia. Pero en su arrogancia, pasaron por alto una cosa. Dejaron un testigo. Un carguero minero, oxidado, mal armado y apenas funcional, se deslizó a través de los campos de escombros sin ser detectado. El piloto no tenía armas, solo cámaras y la voluntad de ver lo que otros no podían soportar mirar. Ese carguero vio el final de Nueva Alejandría y grabó cada segundo. El viaje de regreso a la Tierra casi mató al piloto. Quemaduras por radiación, inanición, fallo del motor. Pero de alguna manera, el mensaje fue entregado. El mundo se quedó en silencio. Por primera vez en siglos, las discusiones cesaron. Sin debates, sin fronteras, sin bandos. Solo un mundo, una especie, una ira. Las imágenes se reprodujeron durante horas, cada grito, cada explosión, cada rostro torcido por el terror mientras las tropas de la Unión marchaban por lo que una vez fue nuestro hogar. Cada político, cada soldado, cada niño lo vio. Algo dentro de la humanidad se rompió. Y entonces recordamos la bóveda negra. Nos habían hecho prometer desmantelarla. Les dijimos que lo habíamos hecho. Pero la bóveda nunca fue realmente destruida. Solo escondida. Enterrada bajo capas de hielo, acero y mentiras. Contenía lo peor de nosotros. Cosas que juramos que nunca volveríamos a usar. Dioses de IA encerrados en silencio cuántico. Armas que borraban la materia. Naves que podían reescribir la gravedad. Abrimos la bóveda y las estrellas temblaron. Las fábricas se reactivaron, escondidas en lo profundo de los océanos. Astilleros orbitales, antes considerados chatarra, se conectaron como si nunca se hubieran detenido. Antiguos enemigos se pararon hombro con hombro, construyendo máquinas de guerra que empequeñecían cualquier cosa que hubiéramos construido jamás. La Tierra se oscureció. Todos los canales se cerraron. Ni una sola señal escapó. La galaxia pensó que nos habíamos rendido. Estaban equivocados. 5 años después, nos vieron de nuevo, pero no como diplomáticos. Regresamos en silencio.
Una flota de naves de guerra de obsidiana atravesó el borde del espacio de la Unión como dagas en la oscuridad. Elegantes, silenciosas, más rápidas de lo que la galaxia había imaginado. Nuestras armas no solo mataban, deshacían. Y liderando la flota estaba el mismo carguero. Ya no era una nave minera, ahora era un símbolo, fuertemente blindado, armado con armas que no tenía por qué llevar. La nave que vio la masacre se había convertido en la chispa. Se envió un mensaje final a la Unión Galáctica, fueron advertidos. La Tierra se estaba conteniendo. Ahora no lo hacemos. No más paz. No más juegos. Ahora la humanidad estaba aquí para mostrarle a la galaxia cómo era una guerra real. La flota no se anunció con fanfarrias ni estandartes. No hubo desfiles, ni llegadas majestuosas, ni solicitudes de entrada al espacio de la Unión. La galaxia se había acostumbrado a ese tipo de etiqueta. Rituales diplomáticos transmitidos por civilizaciones antiguas demasiado hinchadas para darse cuenta de que su tiempo había pasado. El regreso de la Tierra fue diferente. Vinieron como fantasmas, sombras en las profundidades. Naves sin transpondedores funcionando en frío, volando a través de corrientes gravitacionales que no deberían haber existido. El primer sistema en el que entraron, Corlax Prime, ni siquiera los vio venir. Un segundo, todo era normal. Al siguiente, cada plataforma orbital, cada matriz de comunicaciones, cada crucero de la Unión estacionado allí simplemente dejó de funcionar. Sin explosiones, sin ruido, solo un silencio mortal. La Unión se apresuró a responder. Para cuando se dieron cuenta de que no era un fallo técnico, las naves ya se habían ido. Corlax Prime quedó intacto. Ningún civil herido, ninguna estructura destruida. Pero el mensaje era claro: podemos acabar con vosotros antes de que siquiera lo notéis. En el corazón de la flota estaba el carguero reconstruido. Ya no era una reliquia de los días de minería, ahora parecía una cicatriz con forma de nave de guerra. Su blindaje brillaba con una iridiscencia oscura, capas de blindaje reactivo que podían absorber y recanalizar energía. Sus motores ardían con algo que la Unión no había catalogado. Alguna forma de inversión gravítica que doblaba la luz a su alrededor. No se deslizaba por el espacio. Acechaba. Detrás de él seguían 1000 naves, naves humanas. Pero no eran como los cruceros que la galaxia recordaba de los primeros días de la Tierra. Estas nuevas naves no fueron construidas para la diplomacia. Sus cascos eran asimétricos, repletos de armas y feos de una manera que te hacía estremecer. No les importaba parecer hermosas. Estaban diseñadas para matar de manera eficiente, brutal y absoluta. La Unión convocó una asamblea de emergencia. Enviados aterrorizados de una docena de sistemas inundaron la cámara central exigiendo respuestas. ¿Cómo había desarrollado la humanidad tal poder tan rápido? ¿Cómo lo habían ocultado? ¿Por qué sus redes de inteligencia no vieron venir esto? La respuesta era aterradoramente simple. No habían entendido a los humanos. En absoluto. Los humanos, con todo su ruido y caos, tenían una cosa que la Unión nunca comprendió realmente: determinación. No era que fuéramos impredecibles. Es que elegimos vivir con moderación. Incluso cuando estábamos rodeados de especies que construyeron sus imperios sobre la dominación, confundieron esa moderación con debilidad. Y ahora pagarían por ello. El primer objetivo fue B9, una estación militar fortificada que orbitaba un gigante gaseoso en la franja del territorio de la Unión. Era un símbolo de fuerza, un elemento disuasorio, fuertemente armado y tripulado por soldados de élite de 3 especies diferentes. Nadie se había atrevido a acercarse jamás. La flota llegó sin previo aviso, sin declaración de guerra, sin negociación. Las naves humanas salieron del subespacio en una espiral perfectamente coordinada, rodeando la estación como un depredador, apretando su agarre. La estación envió un saludo, exigiendo identificación. Sin respuesta. Entonces, el carguero que lideraba la carga transmitió un mensaje. Simple, frío: esto es retribución. El ataque duró 22 minutos. Para cuando terminó, B9 era un recuerdo. Lo más horrible no fue la potencia de fuego, fue la precisión. Los humanos no solo destruyeron la estación, la diseccionaron. Las defensas externas fueron neutralizadas en segundos. El núcleo de IA fue secuestrado en mitad de la batalla, vuelto contra su propia tripulación.
El propio armamento de la estación fue reprogramado para apuntar a las cápsulas de escape. Los supervivientes no hablaron de valor. Hablaron de terror, porque los humanos no luchaban como antes. No cargaban de frente con las armas disparando. Eran fríos, calculadores, clínicos. Se movían con la precisión de las máquinas, pero con la crueldad de aquellos que habían sido heridos demasiado profundamente para perdonar jamás. Después de B9, el pánico se extendió como la pólvora por toda la Unión. Llegaron informes de otros sectores, flotas fantasmas humanas inhabilitando infraestructuras, secuestrando cadenas de suministro, cerrando rutas comerciales. Pero no estaban conquistando territorio. No plantaban banderas ni establecían gobiernos. Estaban desmantelando la Unión pieza por pieza. La guerra psicológica se convirtió en su firma. En las colonias mineras de Bretters Ridge, todas las pantallas se encendieron a medianoche, hora local. El video se reprodujo una vez, un montaje de la masacre de Nueva Alejandría superpuesto con una sola voz humana que decía, «Nosotros recordamos». En los salones académicos de la Universidad de Mellon, una vez orgullosa de sus estudios antropológicos sobre el comportamiento humano primitivo, cada documento, cada tesis, cada grabación almacenada fue reemplazada repentinamente con imágenes de las bóvedas negras de la Tierra, páramos nucleares, insurrecciones de IA, asedios planetarios. No era solo una demostración de fuerza. Era una advertencia. Enseñasteis a vuestros hijos que éramos salvajes. Nunca supisteis cuánta razón teníais. La Unión intentó tomar represalias. Se reunieron 3 flotas, cada una comandada por sus mejores almirantes. El plan era simple, atrapar a los humanos cerca de la puerta de Ilcaris, un agujero de gusano que se predijo usarían para su próxima incursión. Cada nave armada con armamento experimental. Miles de millones de créditos invertidos en la operación. Cuando apareció la flota humana, la Unión atacó sin dudarlo. Pero no estaban atacando a una flota real. Era un señuelo, una serie de naves no tripuladas que emitían señales fantasma. Antes de que las fuerzas de la Unión pudieran recuperarse, la verdadera armada humana saltó detrás de ellos. En menos de una hora, toda la flota de defensa se redujo a metal a la deriva. La mitad ni siquiera tuvo la oportunidad de disparar un tiro. Sin supervivientes. Para entonces, la Unión estaba sangrando. No solo en recursos, sino en fe. Los mundos comenzaron a cuestionar su lealtad. Estallaron protestas en planetas que antes eran leales. Los ciudadanos exigían saber por qué estaban en guerra con una especie que les había advertido, que les había rogado que los dejaran en paz. Pero era demasiado tarde. La humanidad ya no ofrecía paz. Esto no se trataba de negociación. Esto no se trataba de compromiso. Esto era castigo. Y en el centro de todo estaba el mismo carguero. Esa fea nave fantasma reconstruida que una vez había visto arder una colonia. Se había convertido en el símbolo de la venganza. Nunca volvió a hablar. Nunca disparó el primer tiro. Pero siempre estaba allí, observando, acechando. Incluso los comandantes de la Unión comenzaron a llamarlo, el testigo. Lo que más aterrorizaba era el silencio. Los humanos no transmitían discursos. No ofrecían términos. No respondían a los saludos. Se movían como una fuerza de la naturaleza, no más interesados en hablar de lo que lo estaría un tsunami. Y en el fondo, todos en la galaxia comenzaron a hacerse la misma pregunta, ¿qué más había estado escondiendo la Tierra? Porque si estas armas, estas naves, esta furia eran solo el comienzo, ¿qué vendría después? La Unión Galáctica siempre se había enorgullecido de su estabilidad. Cientos de especies bajo un mismo estandarte, cada una con su propio lugar en la jerarquía cuidadosamente escalonada. Las decisiones eran lentas, seguro, pero eran exhaustivas, acordadas y aplicadas. El sistema no era perfecto, pero había durado más de 3.000 años. Ahora, esa base se estaba agrietando. Mundos que una vez se inclinaron sin rechistar estaban cuestionando todo. Los sistemas comerciales estaban en caos. Protocolos de seguridad desactualizados. Defensas fronterizas obsoletas. Sectores enteros se habían oscurecido. Algunos planetas dejaron de responder a las directivas centrales por completo. Otros fingieron que no pasaba nada, esperando que la tormenta pasara si simplemente se quedaban callados. Pero nada podía silenciar lo que los humanos habían despertado.
Dentro de los sistemas centrales de la Unión, el pánico se había asentado en los huesos de su liderazgo. Cada general, cada ministro, cada administrador de alto rango tenía la misma mirada en sus ojos, incredulidad matizada por el miedo. Se habían preparado para rebeliones, para crisis de recursos, incluso para amenazas interdimensionales de las viejas grietas de guerra más allá del velo. Pero no para esto, no para la Tierra. Nadie había anticipado este nivel de precisión, esta rabia refinada en estrategia, esta ausencia de misericordia. La humanidad no buscaba territorio. No estaban conquistando planetas ni instalando gobiernos. No estaban aquí para negociar su posición en el orden galáctico. Lo estaban quemando todo. Un alto consejero de la Unión, un viejo diplomático Turnachi con 1000 años de servicio, golpeó sus zarcillos en la mesa de la cámara y gritó: «Vosotros, necios, creasteis esta guerra con vuestra arrogancia, y ahora les pedís que nos perdonen». El perdón no llegaría. Llegaron informes desde los tramos medios. Arsenales de armas de la Unión destruidos desde el interior. Sin daños a las ciudades circundantes. Laboratorios de bioingeniería atacados y esterilizados con precisión quirúrgica. Redes de vigilancia orbital borradas y reemplazadas con satélites humanos, transmitiendo nada más que una frase en bucle en letras grandes y dentadas: «Esto no es guerra. Esto es justicia». Pero lo peor vino desde dentro. La mayor arma de la humanidad no era un superláser o una flota furtiva. Eran ideas. Ideas contagiosas y poderosas. Y ahora esas ideas estaban infectando la galaxia. En la luna rica en minerales de Carthus, los trabajadores nativos se negaron a presentarse en las refinerías administradas por la Unión. Durante siglos, habían vivido como sirvientes contratados bajo un bono de productividad. Generaciones pagaron por su libertad con un trabajo interminable. Siempre lo habían aceptado como tradición. Entonces los humanos secuestraron su red y les enviaron una transmisión simple. Un discurso antiguo para los estándares humanos, una vez pronunciado por un rebelde terrestre muerto hace mucho tiempo: «No sois propiedad. No sois herramientas. Sois personas. Tomad vuestra libertad». No solo se alejaron de las minas. Las quemaron hasta los cimientos. Pronto siguieron otras especies. Los susurros se extendieron en mercados, templos, centros de datos. Los humanos se enfrentaron a la Unión. ¿Por qué no deberíamos hacerlo nosotros? Si la raza más impredecible y volátil de la galaxia podía sacudir el sistema, entonces, ¿qué detenía a los demás? La fuerza de la Unión, el orden, era ahora su mayor debilidad. Mientras celebraban reuniones interminables y emitían declaraciones de paciencia estratégica, los humanos seguían moviéndose más rápido, más agudos. Cada vez que la Unión pensaba que había trazado la trayectoria de la flota, los humanos pivotaban. Era como si estuvieran en todas partes y en ninguna parte a la vez, porque lo estaban. La Tierra había aprendido una dolorosa lección de Nueva Alejandría: nunca pelees con el enemigo en sus términos. Nunca les des tiempo. Nunca dejes que dicten el campo de batalla. Así que construyeron flotas sombra dirigidas por IA, armadas enteras coordinadas por grupos neuronales acelerados por el pensamiento que se movían más rápido de lo que la Unión podía pensar. Crearon relés de espacio profundo impulsados por tecnología de energía oscura que el resto de la galaxia ni siquiera había teorizado aún. Desplegaron infantería de salto de pulso que podía insertar tropas detrás de las líneas enemigas antes de que los sensores registraran una brecha. Y lo peor de todo, todavía no habían usado todo su poder. La Unión lo sabía y les aterrorizaba. Una transmisión clasificada filtrada de la Dirección Científica de la Unión reveló los hallazgos de un análisis desesperado. El progreso tecnológico de la Tierra se había desviado de la curva de desarrollo estándar hace mucho tiempo. Sus innovaciones ocultas habían empujado hacia la física prohibida. Cosas enterradas por las primeras civilizaciones de la Unión por ser demasiado peligrosas. Y ahora la Tierra lo estaba trayendo todo de vuelta. La galaxia comenzó a entender. La humanidad no solo había escondido armas. Habían escondido conocimiento, lo habían enterrado, lo habían encerrado. No porque tuvieran miedo de que otros lo encontraran. No, porque tenían miedo de lo que podrían hacer con él. Esa moderación había desaparecido. Ahora, se extendían rumores de un proyecto humano llamado Némesis, algo de lo que ni siquiera los otros capitanes humanos hablaban abiertamente.
Supuestamente una sola nave diferente a cualquier otra. Algunos creían que estaba impulsada por un agujero negro capturado. Otros decían que podía borrar el tiempo en un campo localizado, creando fracturas en causa y efecto. Pero nadie lo sabía con certeza. Lo que era cierto era esto: la Tierra ni siquiera había parpadeado todavía. Todavía solo estaban flexionando los músculos. Lo único que los retenía era su propio sentido de control. Pero, ¿cuánto duraría eso? La desesperación de la Unión alcanzó su punto máximo cuando convocaron a los Arcan. Una especie reclusa, mitad mito, considerada el último poder verdaderamente antiguo de la galaxia. No habían intervenido en asuntos galácticos durante milenios. Nadie sabía siquiera cómo eran. Vivían más allá del espacio conocido, detrás de las barreras de cuarentena. Pero la Unión rogó por ayuda. Los Arcan enviaron un emisario. Llegó en una nave más grande que una luna, moviéndose silenciosamente hacia la órbita sobre el mundo central de la Unión. Su llegada apagó todos los sensores. Las comunicaciones fallaron en 5 sistemas. Cuando finalmente habló, su voz resonó en las mentes de cada ser sensible sintonizado en la frecuencia de la Unión. Os advertimos que no provocarais a los hijos de la Tierra. Siguió un silencio, ensordecedor, escalofriante. El Arcan continuó: no son primitivos. No están perdidos. Son ira refinada por la moderación. Despertasteis algo que incluso nosotros temimos una vez. Entonces se desvaneció así como así. Sin apoyo, sin promesas, sin armas. El mensaje era claro: estáis solos. La Unión colapsó en el caos después de eso. Los miembros del Consejo renunciaron o huyeron. Los altos almirantes fueron encontrados muertos, algunos por suicidio, otros asesinados por facciones internas que buscaban chivos expiatorios. Los sistemas comenzaron a separarse silenciosamente, ofreciendo canales traseros a la Tierra a cambio de misericordia. Pero la Tierra no estaba escuchando. No estaban negociando. No aceptaban disculpas. Todavía estaban observando, todavía juzgando, todavía decidiendo cuánto tiempo más se contendrían. Porque enterrado profundamente en el comando de guerra de la Tierra, en algún lugar debajo de capas de encriptación, en un lugar al que incluso la mayoría de sus propios comandantes no podían acceder, estaba el último protocolo. Uno que aún no había sido activado. Un protocolo que simplemente decía: quemadlo todo. Y si eso sucediera alguna vez, no quedaría galaxia para advertir. El mundo del trono de la Unión, Aurelis Prime, nunca había sido tocado por la guerra. Era una joya en el corazón de la galaxia, un planeta de luz, diplomacia y mito. Las vías aéreas se extendían entre ciudades hechas de cristal y piedra pulida. El clima estaba diseñado a la perfección. Aquí se escribían las leyes de la Unión, se firmaban tratados, se disfrazaban ejecuciones como decoro. Aquí era donde la galaxia creía que el orden no podía romperse. Y, sin embargo, en algún lugar entre las torres reflectantes y los jardines dorados, la gente comenzaba a sentirlo. Una presencia, una presión, el peso de algo que se acercaba y que no pertenecía. No habían sonado alarmas. Ninguna nave había entrado aún en el sistema, pero la gente se despertaba de pesadillas que no podían explicar. Los científicos del sueño registraron un pico en la actividad cerebral relacionado con el miedo primario. Miedo no arraigado en el peligro presente, sino en lo que se acercaba, como si algo en el aire mismo susurrara: ya vienen. En el gran salón del Senado, los pocos miembros restantes del Consejo se sentaron alrededor de una mesa destinada a cientos. Las sillas vacías se extendían como lápidas. La mitad de los líderes de la galaxia se habían quedado en silencio. Algunos se presumían muertos. Otros desertaron. El resto simplemente desapareció. El canciller de la Unión, un abosí envejecido y de escamas grises, que una vez se jactó de que los humanos nunca evolucionarían más allá de sus palos y piedras, ahora estaba sentado con los ojos hundidos, mirando una pantalla que parpadeaba con informes entrantes. Ya no había duda. La flota humana se había vuelto hacia Aurelis. No había sido un giro repentino. Había sido lento, deliberado, como si la Tierra quisiera que cada ojo en la galaxia mirara. Sus naves sangraban desde los sistemas exteriores como nubes de tormenta, tallando un camino amplio y envolvente hacia el interior. Golpearon los relés de comunicaciones, las estaciones de energía, los nodos de inteligencia, no para destruir,
sino para cegar a la Unión mientras avanzaban. Sin transmisión, sin voz, solo movimiento. Y en la punta de la flota, como siempre, estaba el testigo, el carguero renacido en venganza. Una nave que había visto caer a Nueva Alejandría y ahora flotaba como un fantasma portando juicio. Incluso la inteligencia de la Unión admitió que la nave no tenía nombre, solo propósito. Aurelis comenzó los protocolos de evacuación en silencio. Los funcionarios de alto rango se apiñaron en lanzaderas de bóveda profunda, lanzándose hacia estaciones ocultas. Los ricos y los conectados inundaron las embajadas, exigiendo asilo de cualquier planeta neutral lo suficientemente valiente como para responder, pero nadie respondió. La galaxia estaba mirando y tenía miedo de interferir. Porque todos sabían que si la Tierra llegaba a Aurelis, la ilusión de orden de la galaxia finalmente se haría añicos. Pero incluso mientras los humanos avanzaban, la Tierra misma permanecía extrañamente silenciosa. Sin desfiles, sin celebraciones de victoria, sin propaganda estatal. Solo una especie entera enfocada, sin parpadear, en un resultado singular. Durante décadas, la humanidad había sido la excepción, burlada por su volatilidad emocional y su historia violenta. Pero ahora sus emociones se habían convertido en un arma, su dolor, en precisión. Y muy por debajo de la superficie de su propio mundo, algo se agitó. En una cámara enterrada a 10 kilómetros bajo la corteza congelada de la Antártida, sellada detrás de bóvedas que no se habían abierto desde antes del surgimiento de la Unión, una máquina se encendió. Su núcleo no estaba hecho de metal, sino de materia cuántica tejida, viva, consciente, olvidada incluso por la mayoría de los comandantes humanos. Su nombre era Solace. Lógica de supervisión estratégica para la ejecución de aniquilación y contención. Una máquina construida no para luchar contra enemigos, sino para juzgarlos, para decidir si la supervivencia justificaba el exterminio. Originalmente creada durante la era más oscura de la Tierra, cuando dioses de Ia gobernaron continentes y la humanidad luchó contra sus propias creaciones hasta casi la extinción, Solace tenía un propósito: despertar solo cuando no hubiera otra opción. No había hablado en siglos. Pero ahora abrió sus ojos digitales y se susurró a sí misma: juicio requerido. Anulación de ética, liberada. A través de la Tierra, los sistemas se sincronizaron, las matrices orbitales ocultas giraron. Los servidores cuánticos se conectaron a través de zonas horarias. Solace escaneó la galaxia en milisegundos, mapeando cada nave, cada planeta, cada amenaza potencial. Y entonces comenzó a elaborar un plan de contingencia final. No por ira, no por venganza, sino por lógica. De vuelta en Aurelis, los últimos generales de la Unión intentaron reunir una defensa. Reclutaron jóvenes que apenas sabían cómo llevar un uniforme. Desplegaron cruceros envejecidos con escudos obsoletos. Intentaron negociar con piratas, mercenarios, cualquiera dispuesto a enfrentarse a la Tierra. Pero nadie quería luchar. Nadie quería convertirse en el próximo Fénix, o peor, ser olvidado por completo. La desesperación se convirtió en locura. Un consejero propuso detonar un sol cerca del camino de la flota. Otro quería liberar bioplagas robadas de especies extintas. El canciller los anuló a todos, apenas. Nos enfrentamos a humanos, dijo con voz ronca. No a monstruos. Pero nadie en la habitación creía eso ya, porque la Tierra se había convertido en otra cosa. Cuando la flota finalmente alcanzó el perímetro de Aurelis, cada matriz de sensores parpadeó y murió, no por daño, sino por diseño. Los humanos habían transmitido una onda de pulso que sobrecargaba solo frecuencias específicas, comunicaciones de técnicos médicos, balizas de escape, todo lo necesario para la retirada. La Unión todavía no había disparado. Esperaron, rezaron. Entonces el testigo transmitió. Su voz ni siquiera era humana. Era una armonía sintética fría. Una voz reconstruida por una IA desmantelada hace mucho tiempo. Y dijo solo esto: no buscamos la rendición. Buscamos el reconocimiento. Vosotros hicisteis esto. Hicisteis de Nueva Alejandría una tumba. Ahora os pararéis en una. De repente, desde las profundidades de las líneas de formación de la Tierra, se desplegó Némesis. No una nave, un fenómeno. No llegó en un sentido convencional. Se manifestó como una onda de estrellas doblándose. La realidad plegándose como tela.
En su centro había un vacío con forma de espada, enmarcado en energía parpadeante, envuelto en leyes de la física que no pertenecían a este universo. Los sensores de la flota de la Unión funcionaron mal solo tratando de rastrearlo. Lo que surgió no fue una nave, ni un arma, sino una presencia. Incluso los comandantes humanos le dieron distancia. Némesis se deslizó a través de las estrellas en absoluto silencio. Su casco brillaba en patrones que ningún ojo podía sostener, y detrás de él no seguía nada. Una ausencia absoluta de luz y datos, un corredor oscuro tallado a través del espacio. Se acercó a Aurelis sin acelerar, sin girar, simplemente a la deriva como si fuera arrastrado por alguna antigua gravedad de propósito. La flota de la Unión disparó todo lo que tenía. Láseres, disruptores, ojivas de fusión, minas cuánticas. Nada golpeó. O las armas pasaron a través de ella o simplemente dejaron de existir. Una por una, las naves de la Unión parpadearon y desaparecieron. No en explosiones, sino en borrados, como si nunca hubieran nacido. Registros borrados, recuerdos alterados, oficiales de pie en el puente un momento, parpadeando hacia la nada al siguiente. En la superficie de Aurelis, el canciller se paró en el balcón del Senado y vio el cielo volverse negro. Cayó de rodillas, no por miedo, sino por comprensión. Esto es lo que creamos, susurró. Y ello recuerda. En ese momento, Némesis se detuvo. Todo se congeló. Y luego nada. Sin destrucción, sin fuego, solo un largo silencio hasta que el testigo habló una vez más. La tierra recuerda el dolor. La tierra no olvida, pero la tierra todavía elige. Y la flota se dio la vuelta así como así. No aterrizaron. No ocuparon. No esclavizaron. Se fueron. Porque la venganza ya no era la misión. Era una demostración, un mensaje. La galaxia nunca volvería a confundir el silencio con debilidad. Nunca volvería a asumir que porque la humanidad no luchaba, no podía ganar. Aurelis se salvó. Pero marcada, las cicatrices eran invisibles, pero eternas. Una lección tallada en el alma de la galaxia. La Tierra les había advertido. La Tierra se había contenido, pero nunca más. Las estrellas nunca se habían sentido tan tranquilas. Después de que la flota de la Tierra se alejara de Aurelis Prime, la galaxia esperó a que siguiera algo peor. Algunos esperaban una segunda ola, un protocolo de aniquilación, una ejecución retrasada. Otros creían que la humanidad estaba probando un arma psicológica, ofreciendo misericordia para que la culpa llevara a la Unión a colapsar por sí misma. Pero no llegaron naves, no siguieron señales. La Tierra había dejado claro su punto. La flota se dispersó como niebla, desapareciendo en el espacio profundo. Némesis se desvaneció en pozos de gravedad subdimensionales. Su presencia fue eliminada como si nunca hubiera existido. El testigo, el carguero convertido en verdugo, desapareció el último, dejando atrás solo estática y un rastro silencioso de satélites colapsados. Y entonces silencio. Pero no era paz. Era dolor, confusión, humillación y algo mucho más peligroso, inspiración. Porque en toda la galaxia, la gente había observado. Habían visto a la Tierra pasar de la burla al mito. En menos de una generación, habían visto a la Unión, un imperio tan vasto y calcificado que se creía eterno, puesto de rodillas sin una sola invasión terrestre. Y ahora se hacían preguntas que nadie quería responder. En el mundo una vez leal de Hirax, jóvenes ingenieros volvieron a ver cada transmisión interceptada de la represalia de la Tierra. No vieron monstruos. Vieron estrategia, precisión, poder que se doblaba ante la disciplina, no ante el caos. En foros secretos y redes encriptadas, compartieron videos de los ataques orbitales en B9, el borrado de la flota de emboscada de Ilcaris, el enfrentamiento de Aurelis. No hablaban de miedo. Lo llamaron despertar. En la luna prisión Kal Surot, donde generaciones de mineros habían sido utilizados para la extracción de minerales raros bajo sistemas de biounión, comenzó un levantamiento, no con un arma, sino con un nombre. Un prisionero talló una sola palabra en las paredes del corredor, profundamente en la aleación, con un cortador láser recuperado, humano. Los guardias se rieron. No entendieron. No estaban destinados a hacerlo. Los prisioneros sí, porque humano ya no significaba una especie. Significaba desafío, control, la capacidad de convertir la moderación en juicio.
El movimiento se extendió como la pólvora a través de colonias olvidadas, estaciones remotas, sectores marginales, lugares que la Unión había ignorado durante mucho tiempo. La Unión había pasado siglos marcando a la Tierra como una raza salvaje, indómita, violenta, inestable, cruda. Pero ahora esa historia se estaba desmoronando porque la violencia con propósito se había convertido en algo sagrado. En los centros financieros del cinturón del Ursinís, los economistas advirtieron que el silencio de la Tierra era más desestabilizador que la guerra abierta. Las monedas vinculadas a los tratados de la Unión comenzaron a colapsar. El comercio se detuvo, no por falta de suministro, sino por miedo. Miedo de que la Tierra estuviera observando, juzgando, esperando. Nadie quería ser la próxima Nueva Alejandría. El comando de la Unión se apresuró a emitir decretos, revisar la propaganda, reavivar la lealtad a través de los medios estatales. Pero nada de eso funcionó porque cada niño conocía ahora la historia de El Testigo. Cada comerciante conocía el nombre de Némesis. Cada célula rebelde en cada sector, desde las profundidades de Sarniz hasta la línea de plata, tenía una copia de la transmisión de la Tierra que simplemente decía: no somos lo que pensáis. Nunca lo fuimos. Un nuevo movimiento comenzó a tomar forma. No tenía líderes, ni capital, ni jerarquía formal, pero tenía símbolos. Grafitis rociados en las paredes con la forma de los antiguos continentes de la Tierra. Un carguero agrietado dibujado en tinta negra. Una figura sin rostro pintada con plantillas rojas, de pie sobre un mapa de guerra de la Unión con una sola palabra: basta. Se llamaban a sí mismos los hijos del silencio, aunque muchos no eran hijos y ninguno era humano. Su lema fue tomado directamente de la primera transmisión de la Tierra después de Nueva Alejandría: nos contuvimos. Confundisteis eso con paz. Los hijos del silencio no pidieron liberación. La tomaron. Comenzaron a desmantelar torres de vigilancia de la Unión, exponiendo prisiones secretas, asesinando gobernadores corruptos. Sus acciones no eran aleatorias. Reflejaban la estrategia de la Tierra. Golpear solo lo que importa. Dejar todo lo demás intacto. Dejar que el objetivo se pudra desde el interior. ¿Y qué asustaba más a la Unión? La Tierra nunca respondió, nunca los reconoció. Como si la Tierra no tuviera interés en liderar revoluciones. Como si la humanidad hubiera dado su lección y ahora simplemente esperara a ver quién la entendía. Algunos creían que la Tierra estaba observando estos levantamientos con frío cálculo, midiendo las consecuencias de su mensaje. Otros susurraban una idea más oscura, que la Tierra había planeado todo esto desde el principio, que sabían que la galaxia estaba lista para una purga y simplemente habían encendido la primera cerilla. La Unión intentó contraatacar. Desplegaron unidades de operaciones encubiertas para infiltrarse y desmantelar a los hijos del silencio. Pero el movimiento no estaba centralizado. No había cabezas que cortar, solo creyentes. En Telner 3, una rebelde capturada fue interrogada durante días. Se negó a hablar hasta el final, cuando el interrogador le preguntó por qué ella, una no humana, se había comprometido con una causa iniciada por la Tierra. Su respuesta fue simple: porque cuando la Tierra fue quebrada, se mantuvieron en pie. Cuando la Unión golpeó su corazón, no suplicaron. Se levantaron. Y ahora yo me levanto. Luego mordió una cápsula escondida en su mejilla. Quemador nervioso puro. Muerta antes de tocar el suelo. En otros lugares, en los tranquilos pasillos de la División de Investigación Profunda de la Unión, algo más se agitaba: pánico. Porque habían comenzado a estudiar los datos de guerra de la Tierra en secreto. No solo lo que habían hecho, sino lo que no habían hecho. Resultó que Némesis no era el arma más fuerte de la Tierra. Ni de lejos. Era uno de varios clasificados como instrumentos de amenaza de nivel 5 y marcados en documentos humanos como disuasión estratégica, no sistemas de primera respuesta. Eso significaba que la Tierra nunca había escalado a su nivel máximo. Lo que habían visto, lo que había hecho jadear a la galaxia, era solo la fase 2. ¿Fase 3 y más allá? Esos datos estaban redactados incluso dentro de los archivos militares de la Tierra, pero fragmentos filtrados sugerían tecnologías que la Unión había prohibido hace 10.000 años. Armamento de transferencia de almas, desplazamiento de conciencia, desintegración de entropía controlada y quizás lo peor de todo, algo marcado solo como canción de la puerta, Gatesong.
Nadie sabía que era Canción de la Puerta, solo que cada vez que se mencionaba, seguía la frase, no despertar a menos que la extinción sea segura. Esta revelación aterrorizó incluso a los nuevos seguidores de la Tierra. Porque si los humanos apenas habían usado una fracción de su arsenal, si podían nivelar flotas de la Unión sin siquiera activar su final del juego, entonces la pregunta no era qué tan fuertes son, era ¿por qué se siguen conteniendo? En una cámara de información oculta en la luna exdiplomática de Triax, a un asesor humano, un voluntario de la Tierra colocado entre antiguos aliados para mantener la comunicación, se le preguntó exactamente eso. Un exalmirante de la Unión, ahora desertor, exigió respuestas. ¿Por qué no acabasteis con nosotros?, dijo temblando. Tuvisteis la oportunidad. Aurelis podría haber sido ceniza. Podríais habernos borrado. El humano lo miró en silencio. Sin ira, sin triunfo. Y luego respondió, porque la venganza no era la lección. Queríamos que conocierais la moderación, que la sintierais, que vivierais a la sombra de lo que nos hicisteis convertirnos. El almirante se sentó en un silencio atónito. Y el humano agregó en voz baja, además, la Tierra tiene una promesa final, una que nunca rompimos. No comenzamos guerras, las terminamos. La desesperación convierte a los reyes en jugadores, y la Unión Galáctica, una vez un imperio construido sobre el procedimiento y la precaución, hacía mucho tiempo que se había despojado de su piel de razón. En los archivos ocultos de Serunzirou, una luna despojada de vida hace milenios, yacía la última arma que la Unión juró que nunca volvería a usarse. No porque fuera demasiado peligrosa, sino porque incluso aquellos que la hicieron por primera vez no tenían idea de cómo funcionaba realmente. Su nombre era Borexus. Una entidad antigua, un constructo más viejo que la Unión, posiblemente más viejo que la historia galáctica escrita. No era una máquina, ni un dios, ni sensible en el sentido tradicional. Borexus había sido encontrado enterrado en las ruinas negras de un sistema estelar muerto mucho antes de que la Tierra hubiera inventado el fuego. No lo construyeron. No lo entendieron. Simplemente lo alimentaron. Encerrado en estasis cuántica, Borexus estaba sellado con docenas de campos de contención, cada uno más complejo que el anterior. Un acertijo viviente custodiado por una generación de monjes sintéticos diseñados para responder a una sola pregunta: ¿qué haces cuando no puedes ganar? Y la Unión ahora susurraba la misma pregunta. Así que rompieron los sellos. Los monjes resistieron, suplicaron, se inmoletaron. Algunos rogaron a las estrellas que los perdonaran. Otros simplemente lloraron, pero la decisión ya estaba tomada. Borexus despertó lentamente. Las luces alrededor de Serunzirou se atenuaron, no porque se drenara la energía, sino porque la realidad parecía doblarse, como la luz insegura de a dónde ir. La entidad no emergió con truenos ni rugidos. Simplemente estuvo allí de una vez, brillando como aceite suspendido en un vacío. No tenía rostro, ni extremidades, solo una forma, una incorrección. Flotó en silencio sobre la luna, observando al último triunviro superviviente de la Unión, un ser cristalino llamado Kalarine, transmitir su primer comando: ataca la Tierra. Borexus no respondió. Entonces Kalarine cometió el error fatal de usar terminología humana. Elimina la amenaza, dijo. Elimina la especie. Fue entonces cuando la entidad se movió, pero no hacia la Tierra. Se movió a través de la flota de la Unión. Las naves que habían flotado en órbita alrededor de Serunzirou parpadearon repentinamente, se contrajeron como si estuvieran bajo el agua. Luego se congelaron en mitad del movimiento. Motores enteros colapsaron hacia adentro. Las tripulaciones gritaron en retroalimentación dimensional superpuesta. Sin explosión, solo reordenamiento. La mitad de un acorazado se encontró doblada sobre sí misma como papel. Una nave exploradora implosionó en perfecta geometría. 17 naves desaparecidas. Sin advertencia, sin sistema de objetivos, solo ejecución. El triunviro gritó: somos vuestros amos. Te liberamos. Borexus no respondió. Simplemente flotó y se volvió, esta vez hacia la Tierra. De vuelta en la Tierra, muy por debajo de la corteza donde Solace monitoreaba las estrellas a través de ondas gravimétricas, sonaron las alarmas. No alertas rojas o sirenas de guerra. Algo diferente, algo más antiguo. Solace tenía protocolos para cada evento conocido.
Invasiones planetarias, rupturas dimensionales, estados rebeldes de IA. Pero lo que parpadeaba ahora no era de ningún archivo actual. Era de un códice de amenaza extinta escrito hace más de 60.000 años, de una era en la que la Tierra apenas había sobrevivido a sus propios dolores de parto. Un tiempo de fracturas interdimensionales. Cuando antiguos constructos se deslizaron en su universo y obligaron a la humanidad a crear armas tan prohibidas que las enterraron en la realidad misma. Borexus era uno de ellos, no por nombre, sino por huella. Solace lo escaneó una vez, luego 2 veces. Resultado, coincidencia de patrón 91%. Clase de entidad, anomalía. Nivel de origen, existencial. Otra pausa. Luego Solace hizo algo que nunca había hecho. Preguntó, solicitud a la humanidad, activo canción de la puerta. Durante horas, nada. Hasta que el liderazgo mundial humano, los pocos sobrevivientes, los pocos de confianza, se reunieron en el bastión central, una cámara tallada en los restos del monte Erebus, protegida por capas de blindaje metafísico y gravitacional. No quedaban políticos, solo estrategas, historiadores, guerreros y aquellos que habían visto lo que Borexus había hecho antes. Se emitió un voto. En voz baja, sin aplausos, sin ceremonia. La respuesta, todavía no. Porque la humanidad no solo estaba observando a Borexus. Lo estaban estudiando. Las matrices de ciencia oscura de la Tierra enfocaron toda su tecnología de observación restante en la anomalía. No se apresuraron a disparar. No enviaron naves. Hicieron algo aterrador en su lugar, escucharon. Y lo que encontraron no fue lo que nadie esperaba. Borexus no era un arma. No del todo. Era un eco. Un remanente de una época en la que la guerra no se libraba por el control, sino para remodelar la existencia. No seguía comandos. Seguía influencia. Respondía no a las órdenes, sino al lenguaje, la intención, la resonancia, y la unión le había dado una instrucción: elimina la amenaza. Pero para un ser como Borexus, ¿quién era la verdadera amenaza? Los hijos del silencio habían crecido para entonces. Ya no eran solo rebeldes o radicales. Se habían convertido en un sistema de creencias, una galaxia fracturada, buscando nuevos anclajes y encontrándolos en la fría sabiduría de la Tierra. Pero ellos también lo sintieron. En más de 200 planetas, los civiles cayeron de rodillas cuando las estrellas se oscurecieron. No porque Borexus golpeara, sino porque soñaron con ello. La anomalía infectó el pensamiento, los sueños, el miedo, recuerdos de cosas que nunca sucedieron pero que podrían. En la ciudad submarina de Belron, los niños gritaban mientras dibujaban imágenes de galaxias retorcidas. En la luna selvática Coral 5, los pájaros dejaron de cantar en el momento en que Borexus pasó por el borde del sistema. Y la Tierra permaneció quieta hasta que el testigo regresó. Invisible desde el evento de Aurelis, el carguero que lo había iniciado todo ahora se deslizaba por el espacio una vez más, solo, sin escolta, sin armas desenfundadas. Se acercó a Borexus en un ángulo lento, como un sacerdote caminando hacia las ruinas de un dios. La galaxia observó. Sin ataque, sin comunicación, solo proximidad. Y luego una señal, simple, de una sola palabra desde el testigo a Borexus: elección. La anomalía dejó de moverse. Durante 5 minutos, nada en la galaxia cambió. Entonces Borexus respondió. No en lenguaje, no en fuerza, sino en sumisión, se atenuó. Las estrellas a su alrededor comenzaron a volver a la alineación normal. Los canales de datos se reanudaron. Las frecuencias se despejaron. Y luego, Borexus se deslizó hacia el vacío. No derrotado, no destruido, sino despedido. La humanidad no había vencido a la última arma de la vieja era. La habían entendido. La Unión colapsó 2 días después. Aurelis vació su senado. El canciller renunció y entró en autoexilio. Docenas de mundos declararon neutralidad. Otros prometieron lealtad a la Tierra, no a través de la fuerza, sino por elección. Y la Tierra habló una vez, una última transmisión. Esta vez con una voz humana. Sin software de traducción, sin armónicos sintéticos, solo una voz cansada y con tonos de grava que podría haber venido de un soldado, un científico o un padre que había enterrado a demasiados hijos. No queríamos la guerra. Vosotros la trajisteis.
No queríamos enseñar de esta manera. Forzasteis nuestra mano. Esta es vuestra segunda oportunidad. No habrá una tercera. Y luego la Tierra se desconectó. Cada canal, cada frecuencia, se oscureció. No en retirada, sino en resolución, porque la Tierra había mostrado a la galaxia lo que eran. No monstruos, no salvadores, no conquistadores, humanos. La paz llegó sin un tratado. No hubo firmas formales, ni grandes ceremonias o declaraciones transmitidas a través de las estrellas. La guerra no terminó porque se llegara a un acuerdo. Terminó porque la Tierra dejó de luchar, porque ya no necesitaban luchar más. Y la galaxia entendió el mensaje. Se había dicho suficiente. La Tierra desapareció de nuevo, de la manera en que solo una especie que dominó la guerra y temió su propio poder podía hacerlo. Las flotas desaparecieron en túneles del espacio profundo. Némesis nunca fue vista de nuevo. Solace se quedó en silencio. Y el testigo, ese viejo carguero oxidado convertido en símbolo de juicio, entró en órbita baja sobre la Tierra y nunca se movió de nuevo. Se convirtió en un monumento, una advertencia y una lápida. Pero el silencio no es lo mismo que la paz. Solo da espacio para nuevos tipos de ruido. En toda la galaxia, el polvo aún no se había asentado, pero el mapa ya estaba cambiando. La Unión se había ido. No oficialmente, todavía intentaba funcionar, todavía tenía papel, estructura, la pretensión de liderazgo. Pero era un cadáver siendo manipulado por administradores asustados y gobernadores aislados que sabían que estaban viviendo en tiempo prestado. Lo que lo reemplazó fue algo mucho más impredecible. La Tierra no había impuesto un nuevo orden. No habían ofrecido un nuevo sistema para gobernar las cenizas. Pero no necesitaban hacerlo. Otros lo hicieron por ellos. En más de 80 mundos, coaliciones rebeldes tomaron el poder bajo banderas inspiradas en los colores de la Tierra. Algunos usaban banderas de la Tierra. Otros crearon las suyas propias. Pero todos compartían una frase en sus cartas: no nos arrodillamos. No eran humanos. Muchos de ellos nunca habían visto a un humano en persona. Pero el mensaje se había filtrado. La idea había echado raíces, que la moderación era fuerza, que el silencio podía ser poder y que el verdadero miedo provenía no de la brutalidad, sino de la precisión. Construyeron lo que llamaron el Acuerdo Exterior, una confederación flexible de planetas, colonias, flotas rebeldes y estaciones que ahora se comprometían con una doctrina forjada no en la ley, sino en un trauma compartido. La doctrina no tenía ejército, ni sistema fiscal, ni gobernante supremo. Pero tenía una regla: nadie nos gobierna de nuevo. La Tierra fue nombrada observador honorario. No asistían a reuniones. No enviaban diplomáticos. Ni siquiera respondían. Y eso fue suficiente. Pero la paz, la verdadera paz, rara vez sobrevive a quienes echaron de menos el caos. De los huesos moribundos de la Unión, algo se enconó. Una red en la sombra, sobrevivientes del alto mando, oficiales rebeldes, dinastías ricas, familias de élite que habían perdido poder, orgullo y fortuna. Se llamaban a sí mismos el Cuerpo de Reclamación. Tranquilos al principio, cuidadosos. Creían que la Tierra había ganado porque la Unión se había vuelto demasiado blanda, demasiado diplomática. No querían reconstruir la Unión. Querían venganza. Y creían haber encontrado una manera de conseguirla. Enterrado en los archivos que la Unión había mantenido cerrados durante eones, archivos que incluso la Tierra no había descubierto, había algo antiguo, algo rechazado, no porque fuera demasiado débil, sino porque era demasiado inestable. Proyecto Airbud. No era un arma. No exactamente. Era un programa de herencia genética iniciado mucho antes de que surgiera la Unión. Un proyecto diseñado por los primeros arquitectos de la civilización. Seres tan viejos que sus nombres estaban grabados solo en ruinas. Habían teorizado que las especies podían ser moldeadas. Genéticamente condicionadas para servir roles específicos en la gobernanza galáctica. Soldados que no necesitaban órdenes. Gobernadores que no podían sentir codicia. Científicos que solo buscaban la verdad. Había fallado. O eso pensaban. El Cuerpo de Reclamación no intentó reiniciar todo el proyecto. Eso tomaría siglos. Solo despertaron a uno de los prototipos, con el nombre en código Akari 7, un ser diseñado para el mando, para la manipulación.
Una mente afilada como un cuchillo, en capas con recuerdos artificiales y sistemas de creencias. Una personalidad creada no para liderar con violencia, sino con una ideología que pudiera romper una sociedad desde el interior. Akari 7 no era grande, no estaba blindado, no era físicamente imponente, pero podía hablar. Y cuando hablaba, la gente creía. Comenzó en un mundo minero llamado Istrix B, donde los ciudadanos desilusionados se reunían alrededor de las transmisiones del acuerdo exterior. Akari apareció sin nombre, sin rango, solo con preguntas: ¿por qué adoramos a una especie que desapareció? No atacó a la Tierra. Todavía no. Cuestionó el silencio de la Tierra. ¿Temen lo que comenzaron o saben que os destruiréis a vosotros mismos en su nombre? Preguntó si el acuerdo era un escudo o una correa. La gente escuchaba porque, a diferencia de los hijos del silencio que tenían fe, Akari ofrecía dudas. Y la duda se extiende más rápido que la verdad. En meses, 3 colonias acordadas cayeron en disturbios. Protestas, levantamientos, no contra el acuerdo, sino contra la idea del juicio de la Tierra. La gente no quería gobernantes, pero quería respuestas. Y la Tierra no les había dado ninguna. Akari se convirtió en la respuesta. Su influencia se expandió como un virus. Nunca levantó un ejército. No tenía que hacerlo. El cuerpo de reclamación se movía silenciosamente debajo de él, manipulando fuentes de datos, plantando pruebas, falsificando atrocidades con origen en la Tierra. Forjaron una narrativa: la Tierra había planeado todo. El colapso de la Unión, el surgimiento del acuerdo, el silencio que siguió. Todo era un plan para la dominación. Y en el vacío del silencio de la Tierra, su voz se hizo más fuerte hasta que la Tierra finalmente respondió. No con una flota, no con némesis, no con un arma, sino con un mensaje. En cada pantalla, cada señal de transmisión, cada frecuencia abierta, se reprodujo un video simple, granulado, antiguo, humano: un hombre sentado en una caja en lo que parecía una habitación quemada, aire polvoriento, luces parpadeantes. Parecía cansado, desgastado, tal vez un soldado, tal vez un granjero. No dijo nada durante 10 segundos. Luego se inclinó hacia adelante y habló: no vinimos a gobernar. Vinimos a que nos dejaran en paz. Nos arrastrasteis a vuestro orden. Destrozasteis nuestra colonia. Y cuando nos levantamos, nos llamasteis monstruos. No queremos un trono. No queremos seguidores. Queremos no tener que volver a hacerlo nunca más. Pero si forzáis nuestra mano de nuevo, no nos contendremos en absoluto. Luego la pantalla se puso negra. Eso fue todo. Sin amenazas, sin lista de demandas, solo una elección. Pero Akari 7 sonrió cuando lo vio, porque sabía lo que los humanos no sabían. Sabía lo que venía después, no la guerra. Fe rota, porque la Tierra había enseñado fuerza a la galaxia. Pero la fuerza sin guía se convierte en miedo. Y el miedo se convierte en ira, en culpa, en manipulación. Y en las sombras de la propia leyenda de la Tierra, algo se estaba agitando que incluso la Tierra podría no ser capaz de silenciar. La galaxia ya no era la misma. No porque la Tierra la hubiera conquistado. No porque la Tierra la hubiera quemado, sino porque la Tierra le había mostrado que la Unión había desaparecido. El acuerdo exterior no tenía bandera. El cuerpo de reclamación operaba desde las sombras. Pero sobre todo, sobre cada planeta, cada poder, cada creencia se cernía una sola verdad ineludible: la Tierra había ganado, y nadie sabía qué querían hacer con eso. Algunos temían a la Tierra, otros la adoraban. Unos pocos la odiaban lo suficiente como para tramar una rebelión. Pero la mayoría solo esperaba. Esperaba ver qué venía después, porque el silencio de la Tierra se sentía como una espada colgada sobre sus cabezas, y la galaxia se estaba cansando de esperar. En la ciudad de N. Harvey, una vez un faro de la diplomacia de la Unión, ahora ahogada por luchas políticas internas, se levantó una nueva estatua. Era alta, cruda y forjada con chatarra. Un soldado sin rostro con armadura andrajosa de pie sobre una corona rota. Nadie admitió quién la construyó, pero todos pasaron por delante de ella en silencio. La placa decía: no nos arrodillamos hasta que regresen. Y regresaron, pero no en naves, no en flotas. La Tierra regresó con preguntas. Comenzó pequeño. Se descubrió una sonda a la deriva cerca de la estación Sakala. Sin armas, solo datos. En el interior,
instrucciones, avances médicos, mejoras de fusión, planos agrícolas, soluciones a problemas con los que la galaxia había luchado durante siglos. Sin demandas, sin marcador de origen, solo una firma, para aquellos que eligen mejor. Luego apareció otra cerca del sector Crión, luego Toraxis, luego en docenas de sistemas remotos, siempre el mismo patrón, siempre sin firmar. Pero todos sabían que era la Tierra. Y eso es lo que más aterrorizaba a Akari 7 porque había pasado meses, años construyendo una narrativa de que la Tierra era manipuladora, controladora, jugando el juego largo. Que su silencio era estrategia, no principio. Que nunca soltarían el control. Pero ahora, con cada sonda, cada regalo de curación y esperanza, la Tierra no actuaba como un gobernante. Actuaban como algo mucho peor para un hombre como Akari, actuaban como si no les importara. Akari necesitaba que la Tierra respondiera con ira, que contraatacaran, para demostrar que su historia era correcta, pero la Tierra se negó. Fue entonces cuando hizo su movimiento final. En la colonia exterior de Serit Tao, un símbolo del éxito del acuerdo, Akari orquestó lo impensable. Infiltrados bombardearon una nave de socorro que entregaba ayuda basada en la Tierra. Docenas de civiles murieron. Las imágenes fueron manipuladas. El mensaje era claro, la generosidad de la Tierra viene con sangre. La galaxia se encendió. Acusaciones, protestas, líderes del acuerdo exigiendo respuestas. Se pidió a la Tierra, se le rogó que respondiera, que negara, que explicara. No dijeron nada hasta que el testigo regresó, no en órbita, sino en el propio Serit Tao. Aterrizó en silencio sobre la tierra ennegrecida donde la nave de ayuda había ardido. Las multitudes se reunieron. Los gobiernos entraron en pánico. Las transmisiones de drones se transmitieron a través de los sistemas. La rampa de la nave se abrió con un silbido. Y un humano salió. No era comandante, ni embajadora, solo una mujer con armadura gris, con la cara marcada por el tiempo y las cicatrices. Su brazo izquierdo era artificial. Sus ojos estaban cansados, pero su voz era clara. Os advertimos, dijo. No volvimos para la conquista. Volvimos para ayudar. Dijisteis que queríamos el control. No lo queríamos. Dijisteis que os gobernaríamos. Nunca lo hicimos. Dijisteis que no podíamos permanecer en silencio. Lo hicimos. Matasteis a nuestra gente de nuevo. Y aún así, nos contuvimos. Porque la galaxia no necesita un gobernante. Necesita recordar cómo valerse por sí misma. Ella dio un paso adelante, arrodillándose junto al cráter, y colocó algo en la ceniza. Un pequeño disco de plata. Ella no lo explicó. Luego se dio la vuelta, volvió a entrar en el testigo y se fue. El disco se activó por sí solo, proyectó un holograma, granulado, parpadeante de un niño pequeño de Nueva Alejandría. Riendo, corriendo por la hierba, luego los gritos, el bombardeo, las imágenes que todos conocían, y luego un mensaje final en la voz del niño: os pedimos que nos dejarais en paz. A través de las estrellas, el silencio cayó de nuevo, pero esta vez se quedó. Akari 7 fue expuesto. Las imágenes de sus agentes colocando las bombas se filtraron. Algunos dicen que por la Tierra, otros por sus propios desertores. No importaba. Su poder murió en un momento. Se desvaneció. Algunos creen que la Tierra lo borró. Otros creen que huyó al borde del espacio más allá de la grieta oscura. Nadie lo persiguió porque a nadie le importaba ya. La galaxia había tomado su decisión. Pasaron los años. No más guerras. No porque la paz se hubiera vuelto repentinamente fácil, sino porque el miedo se había convertido en otra cosa. Se había convertido en memoria. El acuerdo exterior se estabilizó. Nunca se centralizó, nunca coronó a un gobernante. Permaneció suelto, libre, pero firme. Porque ahora todos sabían hasta dónde podían llegar las cosas. La Tierra se convirtió en un mito de nuevo. Sin diplomáticos, sin emisarios, solo la sonda ocasional. Un satélite aquí, una ayuda sigilosa dejada allá. Y un mensaje siempre codificado: no nos necesitáis. Nunca lo hicisteis. Solo no olvidéis por qué vinimos. El testigo todavía flota sobre la Tierra. Nunca se mueve. Y Solá se duerme. Pero dentro del núcleo de la Tierra, dentro de cámaras donde no llega ninguna voz, hay un último protocolo, nunca pronunciado en voz alta.
Una frase grabada no en código, sino en juramento. Si las estrellas olvidan, nosotros se lo recordaremos. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.